del tema 5 relativo a la jornada de trabajo y su retribución. Comenzamos con la jornada laboral. Recordamos que la jornada laboral es el tiempo diario, semanal o anual que un trabajador dedica a la ejecución de su actividad laboral. La duración máxima de esta es de 40 horas semanales en cómputo anual. Recordad lo que analizamos en clase relativo al cómputo anual de la jornada. La jornada máxima diaria de un trabajador es de 9 horas y recordamos que los menores la tienen limitada a 8. Analizamos asimismo durante estas semanas lo que son las jornadas especiales y a veces la jornada especial deriva de la actividad misma que realiza el trabajador y esta puede verse ampliada o reducida. Las ampliaciones típicas, pues las de los sectores de comercio, hostelería, transportes, vigilancia, y los sectores que al revés tienen que reducir y limitar la jornada son el trabajo en el campo, las minas, canteras, cámaras frigoríficas, etc. Y a continuación tenemos las jornadas especiales que son especiales por circunstancias específicas y personales del trabajador. La guarda legal del menor, el nacimiento de hijos prematuros, las trabajadoras víctimas de violencia de género que se ven obligadas a modificar su jornada laboral y su horario precisamente debido a esta situación, etc. A continuación vemos los periodos de descanso. Recordad, en las jornadas continuadas de más de 6 horas diarias, los mayores de 18 años tienen derecho a un descanso de 15 minutos para el descanso del bocadillo. No tiene por qué ser remunerado. Y en el caso de los menores de edad, la jornada debe superar las 4 horas y media y el descanso no será inferior a 30 minutos. El descanso entre jornadas, es decir, entre el final de la jornada y el inicio de la siguiente, siempre deberá ser de 12 horas al menos. Y luego tenemos el descanso semanal, que en el caso de los menores de 18 años es de 2 días seguidos y en el de los mayores de 1 y medio. Y recordad que el periodo, en el caso de los mayores, se puede acumular en periodos de 14 días. Trabajadores nocturnos. Recordad, el horario propio del trabajador nocturno es aquel que comprende entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Un trabajador nocturno es aquel que realiza al menos 3 horas dentro de ese horario y un tercio de su jornada total anual en el mismo. La jornada máxima de estos trabajadores es de 8 horas diarias de media 15 días y, además de la compensación dineraria correspondiente por el estatus o la condición de trabajador nocturno reconocida en convenio colectivo, se le concederán también los correspondientes tiempos de descanso. No debemos confundir el trabajo nocturno con el trabajo a turnos. El trabajo a turnos es la forma de organización del trabajo en equipo por la cual distintas personas ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo conforme a un cierto ritmo, continuo o discontinuo, de forma que el trabajador debe prestar sus servicios en horas diferentes o en un periodo determinado de días o semanas. Con respecto a las horas extraordinarias, recordad, podemos realizar un máximo de 80 al año. Son horas de adscripción voluntaria, es decir, no se nos puede obligar a hacer. Las provisiones legales exigen que los menores de edad no puedan realizarlas. Deben ser compensadas, además de con una remuneración. Puede optarse, en vez de por la remuneración de la misma, con periodos de descanso. El control de las mismas debe realizarse en un registro horario. Antes era específico de las horas extra y desde hace apenas unos años, ahora el registro horario, el deber de registro horario es de toda la jornada, ya sean horas ordinarias o extraordinarias, y recordar que hay dos tipos, las normales y las de fuerza mayor. A continuación vemos los permisos retribuidos. Recordar que estos permisos son permisos que debe sufragar el empresario y que están tasados y tipificados en estas situaciones: matrimonio, enfermedad grave de un familiar o fallecimiento, intervención quirúrgica de un familiar, traslado de domicilio habitual, funciones sindicales y cumplimiento de un deber de carácter público o personal. Estos permisos están reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores y deben concederse de forma obligatoria por el empresario. No debéis confundir los permisos retribuidos del Estatuto de los Trabajadores
con los moscosos o días de libre disposición, que sí que se regulan a nivel negociación colectiva o contrato de trabajo y que el empresario puede, si no está reflejado en convenio, no concederlos. Finalmente, con respecto a la jornada, debemos resaltar el hecho de que todos los trabajadores tienen derecho a 30 días naturales de descanso por año trabajado. Recordad que el cómputo de estas vacaciones va conforme al año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y la cuestión de las fiestas laborales, que como sabéis tenemos 14 al año, 2 de ellas son locales y que hay una serie de fiestas de carácter cívico y otras provenientes del Concordato de España con la Santa Sede y que a su vez las comunidades autónomas pueden mover o no mover algunas de ellas. No vamos a entrar en cuáles sí, cuáles no, porque ya sabéis que el calendario laboral fluctúa anualmente, pero que sepáis distinguir las locales de las autonómicas, de las nacionales y a su vez las cívicas de las del concordato. Con respecto al salario, el artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores nos dice que se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas, de los trabajadores en dinero o en especie por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración o los periodos de descanso computables como de trabajo. En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter especial a que se refiere el artículo 2 del Estatuto, el salario en especie no podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador. También analizamos en clase la diferencia entre el salario en metálico y en especie, los medios de pago del salario, recordad, cheque, transferencia bancaria, etc. Y la diferencia que existe entre el salario por unidad de tiempo, por unidad de obra y mixto. Esto es muy importante, por favor, incido en ello y echad un vistazo a los apuntes. Con respecto al salario mínimo interprofesional, ¿qué es? Pues es la cantidad mínima que debe percibir un trabajador por una jornada de 40 horas semanales. No obstante, puede ser mejorado por los convenios colectivos y los contratos. Cuando se trabaje menos de estas 40 horas semanales, el salario será proporcional al tiempo trabajado. Recordad que en la actualidad tenemos un salario mínimo interprofesional de 960 euros al mes. Se decidió así hace escaso mes y medio y ha sido implantado desde el 1 de septiembre de 2021 con efecto retroactivo porque se pactó a finales de septiembre, principios de octubre. Recordamos también la protección del salario del trabajador con la inembargabilidad del salario y el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Recordad esa tabla de embargos que hicimos y recordad que la única excepción a esa tabla de embargos son las pensiones alimenticias de los hijos. Terminamos el tema hablando del indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, que como recordáis es otro indicador de menor cantidad que el salario mínimo interprofesional y orientado a la concesión de ayudas no contributivas del Sistema General de la Seguridad Social o de las comunidades autónomas, y el Fondo de Garantía Salarial. Recordad, ese fondo que existe para sufragar salarios e indemnizaciones por finalización de contrato y despido procedentes de trabajadores cuyas empresas hayan sido declaradas en concurso de acreedores o hayan quebrado. Recuerdo también, no está escrito, la cuestión del proceso monitorio, muy importante, ya sabéis, para la reclamación de salarios en cantidades no inferiores a 6.000 euros en total y teniendo 12 meses para ser reclamados. Termino ya el tema y espero que estudiéis aquellos que tenéis el 5 pendiente y si no, para quienes no lo tenéis, lo podréis repasar en un futuro. Un saludo.